Señoras y señores, muy buenas noches. Soy Ebel Ramón García y les saludo a nombre del equipo creativo de Escribilea, este programa que le aporta el canal educativo y donde se aborda el arte, la historia y la cultura universales de una manera singular, amena, única e interesante y donde todos ganamos en conocimiento, que es el objetivo. Para que así continúe nuestro programa, contamos con la presencia de nuestro habitual panel de profesores universitarios integrado por el doctor Raúl Lombana. Él también, doctor Félix Julio Alfonso López, y el máster en Ciencias Históricas, Dagoberto Rodríguez Abrantes. Buenas noches, profesores. Les propongo recordar el momento en que uno de ustedes, los panelistas, realizara la pregunta de participación de nuestra emisión anterior. Como se sabe, el río Danubio atraviesa varios países de Europa. Yo quisiera saber, primero, ¿cuántos países atraviesa el río Danubio? Ese sería el inciso A de la pregunta. Sí. Y el inciso B, los nombres de las capitales que se encuentran en el curso del río Danubio. Estamos felicitando a la persona ganadora y al mismo tiempo pueden ver, los que no han tenido conocimiento de la respuesta, verla en el borde inferior de nuestra pantalla. El primer tema de la noche tiene información visual para los telespectadores y ha sido remitido por Raidel González a través de redes sociales. Insisto una vez más que los colaboradores de nuestro programa que utilizan las redes sociales deben también colocar su dirección, por favor. Bueno, este lugar célebre debe comenzar a ser determinado por el doctor Lombana. Buenas noches, Ramón. Buenas noches. Este lugar célebre es real. ¿Es real? Y está ubicado en la parte sólida del planeta. Sí, señor. Se ubica claramente en una plataforma, en un continente. Correcto. Y país actual. Sí, sí, sí. Ese continente es América. ¿América? América insular. No. De la América Latina continental. Continental. Del río Bravo a la Patagonia. Ah, exactamente. Y la celebridad de este lugar está dada o por sus condiciones naturales o por la presencia de la mano del hombre, o por ambas. Usted va a decidir en este momento. América Latina es un continente que está lleno de bellezas naturales y de lugares que tienen una gran celebridad por sus características físicas. ¿Sería este el caso? No. De ahí deducimos que es una construcción. Correcto. Es decir, está la mano del hombre. Exactamente. Ya, entonces es una construcción. ¿Es una construcción o un conjunto de construcciones? Usted me va a decidir ahí. Una construcción. Una construcción. Está en Centroamérica, incluida México. Centroamérica. Está en México. No. Entre Belice, Guatemala y Panamá. Correcto. Ahí está. Y usted dice que se trata de una construcción. Ajá. Esa construcción es posterior a la Edad Antigua. Sí. Posterior a la Edad Media. También. Posterior a la Revolución Francesa. Correcto. De los siglos XIX, XX o lo que va de XXI. De uno de ellos. Del siglo XX. No. Entonces estamos buscando un lugar célebre centroamericano del siglo XIX. No, profesor. Entonces siglo XXI. 21. Es decir, es una construcción muy reciente. Exacto. Esta construcción. Usted le dijo al profesor Lombana que podía estar en 3 países. Yo me voy a decantar por uno. ¿Este país es Guatemala? No. No es Guatemala. No es Guatemala. Nuevamente su turno, doctor Lombana. Vamos a ver, ahora con esta pregunta que hizo Dao, que es muy importante, ¿no? Déjenme de todas maneras insistir en algo. Cuando hace un rato le preguntamos por el tema de cuán reciente podía ser que nos salió, que es una obra, es una construcción, que es lo que sabemos. Reciente, yo lo hice intencionalmente descartando toda una cantidad de patrimonio inmenso que hay, maya sobre todo, en la región centroamericana. Pero puedo hacerlo, o sea, podemos descartar todo ese patrimonio antiguo, aunque haya sido rescatado y haya sido tratado en la actualidad. Sí, sí, sí. Estamos todo buscando... lo que tenga que ver con culturas antiguas lo podemos obviarlo, ¿no? Bueno, desde el punto de vista del lugar, sí. Desde el punto de vista del lugar. Del lugar, no de la cultura en general. Esto quiere decir que hay elementos de las culturas antiguas que sí pueden estar en el lugar. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser, es que es probable. Bueno. Puede ser, no es sí ni no, es probable. Ya. Este lugar, esta construcción, tiene una función concreta desde el punto de vista, no le voy a decir social, le voy a decir sociocultural.
La tiene. Y ahí se explicaría entonces por qué pudiera tener elementos Exactamente. de esa antigüedad continental o de otra época también. También. Esto puede ser porque estén presentes en la construcción o porque esté presente el rescate de la historia de algún momento. Claro, usted dirá. La idea de mostrar cultura está presente en esta construcción. Está presente. ¿Es alguna especie de museo, pabellón o monumento que una de estas cosas que haga alusión a la cultura? Muy bien, correcto. Y usted decía que no está en Guatemala, Belice. No. O sea, nos queda ahí todo lo que está de Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Así es. Estamos en ese lapso. Ramón, dentro de es una de estas tres cosas que yo le mencioné. Sí, una de ellas. ¿Puedo descartar los monumentos por su propio valor monumental? Puede descartar. O sea, estos elementos que mencionábamos ahorita pudieran estar presentes físicamente pudiera ser una cultura antigua que está presente en el... Ajá. Yo francamente estoy pensando en un museo. Bueno. Es un museo. Un museo, ¿usted Es un lo ha museo. determinado así? Es un museo. Pero un museo que me llama la atención porque usted dice que es una construcción reciente, pero dedicado, o podría, dice usted, albergar elementos de otra época, ¿no? Ajá. Ese museo incluye, además de elementos históricos, elementos naturales de la región ¿Qué quiere centroamericana. usted decir con elementos naturales? Sí, aspectos de, por ejemplo, si estuviéramos hablando aquí del caso nuestro en Cuba, estuviera pensando en un museo de historia natural, algo así, ¿no? Para nada. ¿No? No. Estamos buscando un inmueble, Un inmueble. que es un museo en el cual se exponen elementos de la cultura de ese país. Correcto. Cultura en el sentido amplio de la palabra. Sí. Es decir, cultura que viene desde los pueblos originarios hasta el presente. Ajá. Centroamérica no solamente es la zona maya que llega hasta la región de Honduras, aproximadamente, incluso hasta de Nicaragua. Hay vestigios todavía de cultura maya, pero ya descartamos que fuera esta zona cultural. ¿En qué lo eliminamos? A ver, en el sentido de que usted le respondió al profesor Lombana que no tenía nada que ver con la presencia de esas culturas prehispánicas en ese territorio. No, no, no. Tiene que ver, Tiene que ver. tiene que ver. Lo que descartamos es que tuviese en ese museo elementos naturales. Elementos O sea, naturales. naturales, cosas de la naturaleza o como ciencias naturales, por ejemplo. No. Y es un museo que tiene un carácter nacional. Nacional y puede ser que mucho más. Bueno, tenemos que definir en qué país se encuentra Exactamente. este museo. Es importante. Yo creo que los países centroamericanos que han tenido un mayor desarrollo desde el punto de vista patrimonial, está el caso de Costa Rica, está el caso de Panamá, está el caso de Nicaragua. Es uno de estos tres países. Uno de ellos. ¿Podría ser Nicaragua? No. ¿Es Panamá? No. Ah, caramba. Número 9. Costa Rica. Se trata del Museo de Jade y de la cultura precolombina. Agrupa en su inmensa colección todo el arte de las culturas originarias de esta zona de Centroamérica y tuvo antecedente, pero el lugar que ocupa actualmente en la capital, San José de Costa Rica, es un edificio moderno inaugurado en 2014 que representa un bloque de jade, que es fundamentalmente a lo que se dedica este museo. Allí han hecho una investigación exhaustiva de todo lo que tiene que ver con la alfarería, la cerámica, los pendientes, bastones de mando, de todas esas culturas, sobre todo la olmeca y la maya, y está presente ahí. Es un museo que tiene salas de conferencias, salas de exhibición permanentes y otras que son transitorias. Y hay un movimiento, es un promotor de la cultura costarricense y de la región.
Este ha sido el tema de esta noche, así que estamos felicitando, en este caso, a un remitente, Raidel González, que lo hizo a través de redes sociales. ¿Quiere usted o alguno de ustedes argumentar sobre este tema? Bueno, pues espero que en pantalla puedan haber visto el edificio y algunas imágenes de este importante museo, que comúnmente, popularmente se conoce como Museo de Jade de San José de Costa Rica. Vamos entonces a la sección que dedicamos a la literatura en Escribilea y que conduce nuestro compañero licenciado Fernando Rodríguez Sosa con una novedad literaria. Una vez que haya terminado, regresaremos para el tema intermedio. Por favor, mantenga la sintonía con el canal donde siempre se aprende. Buenas noches. José Luis Serrano quiere dar testimonio no solo de su relación con la realidad cubana, capital para el entendimiento de su poesía, sino también con la realidad general de la que Cuba forma parte. He aquí una de las valoraciones que pueden leerse en el prólogo al libro que esta noche les comento, texto que firma el poeta, ensayista y profesor Roberto Manzano. Me refiero al poemario titulado El Yo Profundo de José Luis Serrano, que aparece por ediciones Set de Belleza de la Asociación Hermanos Saiz de Villa Clara. Estructurado en 4 secciones, en este libro el autor ha reunido casi 40 poemas que a partir de un discurso lírico, inteligente y cuidado permite al lector indagar, cuestionar, conocer sobre el hombre en relación con el mundo. Poeta, narrador, editor, ingeniero electroenergético, nacido en Estancialejos, Holguín, en 1971, José Luis Serrano es autor de una amplia obra que incluye, entre otros títulos, el poemario Examen de Fe y el libro de narrativa La Noche de los Protozoarios. Entre otros reconocimientos aparecen el Premio Literario Fundación de la Ciudad de Santa Clara, el Premio Cucalambé Iberoamericano, el Premio de Poesía Nicolás Guillén y el Premio de la Crítica Literaria, este último obtenido en varias ocasiones. El Yo Profundo es un libro de madurez, un libro que pone a disposición de los lectores el alcance de la poesía de José Luis Serrano en el contexto, en el panorama de la lírica que se escribe hoy en Cuba. Les recomiendo la lectura, el disfrute del poemario El Yo Profundo de José Luis Serrano, que ha publicado ediciones Set de Belleza de la Asociación Hermanos Saiz de Villa Clara. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Bueno, estamos ya iniciando el tema intermedio de Escribilea, que no tiene información previa para los telespectadores, lo que los pone en igualdad de condición que nuestros panelistas. En este caso, ha sido enviado por Livio Contreras, vecino de Mariel, en la provincia de Artemisa. Profesor Félix Julio, tiene usted por delante el inicio para indagar sobre un personaje célebre. Personaje célebre real. ¿Es real? Hombre. Sí. De nuestra era. Correcto. De algún momento posterior a la Edad Antigua. Sí. A la Edad Media. Lo es. A la Revolución Francesa. También. De los siglos XIX, XX o XXI. Este personaje célebre tiene vida en 2 siglos. 20 y 21. Correcto. Es americano. No, profesor. Este personaje es euroasiático. Euroasiático. Es un personaje europeo, Ramón. No lo es. O sea, es euroasiático, no es europeo, es asiático. Evidente. Esa celebridad le corresponde como parte de, o sea, es de un hombre del mundo de la cultura. Muy bien. De la cultura en el sentido cuando la vemos un poquito más estrecha, o sea, se trata de un escritor o un artista. Así es. Desde el 20 está haciendo su arte. Tiene su trabajo hecho en el siglo XX en una parte. Ya, una parte. Y su arte pervive, o su arte, o su obra. Su obra, porque no hemos detectado. Pervive hasta el 21. No sabemos si, no le voy a preguntar todavía si vive o no vive. Correcto. Este hombre es un artista. No es un artista. Es un escritor. Y es un literato conocido. Tiene un reconocimiento. O sea, estamos hablando de uno de los grandes escritores asiáticos del siglo XX y que llega Al siglo todavía al siglo XXI.
Ajá. Y ese reconocimiento se expresa en premios que ha recibido, en traducciones de su obra a otras lenguas, porque Bien. recordemos que muchas veces las lenguas asiáticas implican una dificultad para su conocimiento si no hay una traducción Evidente, claro, tiene usted razón. a las lenguas, digamos, europeas o las lenguas que se hablan en América. Bueno, este escritor asiático es de una de estas dos culturas, o la cultura china o la cultura japonesa. De una de ellas, Es un escritor japonés. japonés. Yo le voy a hacer la pregunta que Lombana no quiso hacer. ¿Está vivo? No, Entonces no es Haruki Murakami, no lo es. que es el más importante escritor japonés vivo. Este hombre obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Lo obtuvo, Y este hombre se destaca en la novela y el cuento. la novela y el cuento. Yo estoy pensando ahora mismo en un hombre que obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Es un escritor muy importante japonés. Es Kensaburo Ue. Exactamente, profesor. Es un gran escritor. Japón en los últimos tiempos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y ya en el siglo XXI, ha dado muy buenos escritores. Y en el caso de él, es un notable novelista y también cultivó, me parece recordar, el cuento, pero sus novelas son muy importantes y reflejan muy bien la situación de Japón y la situación, digamos, de la vida japonesa. Ha sido traducido a muchas lenguas, incluso al español. Hay traducciones en español de la obra de este famoso escritor japonés. Sí, obtuvo el premio en el 94. Sí, profesor Lombana. Hay varios premios Nobel japoneses y Kensaburo es uno de los más importantes, pero en su caso particular hay algo que vale destacar mucho, un poco para traer hacia su lectura, que es la capacidad que tiene. Es un existencialista. Y en Japón pasa una cosa, hay 3 premios Nobel, pero hay otro conjunto, creo que Félix lo decía, hay otra cantidad tremenda de escritores. Yo no recuerdo si Mishima, por ejemplo, fue premio Nobel, creo que tampoco lo fue. Podía haberlo sido, ni pero no lo Murakami, fue. ajá. O sea, hay otra gran cantidad de escritores. Y en el caso de Kensaburo Ue, tiene las dos, o sea, sí, logró el premio Nobel, pero lo más importante es el encuentro que se produce en sus libros entre el mito y esa realidad, esa sociedad moderna. Sí, profesor. Esa trilogía sagrada que decía Lombana está conformada por Ryonosuke Akutagawa, Junichiro Tanizaki y Kensaburo Ue. Son los 3 grandes nombres de la literatura japonesa del siglo XX, al cual se une Yukio Mishima, que muere por mano propia, que hubiera podido ser perfectamente premio Nobel de Literatura. Y en el caso de Haruki Murakami, que está vivo todavía, que es heredero de esa tradición existencialista, de esa tradición introspectiva de la literatura japonesa, lleva años coqueteando con el premio Nobel. Todos los años está en la lista de los posibles candidatos al Nobel. Bueno, de esta forma estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al profesor Dagoberto por haber determinado este personaje célebre y, lógicamente, pues Escribilea combina a nuestros telespectadores que gustan de la lectura a acercarse a su obra. Estamos poniendo así punto final a este tema intermedio y corresponde al segmento que dedicamos al musical. Una vez que haya concluido, regresaremos para continuar con Escriba y Lea.
estamos ya iniciando el tercer tema que posee información en pantalla para los telespectadores y que es una colaboración que viene de parte de Karel Galvez, que también ha sido remitida a través de redes sociales. En este caso inicia la ronda de preguntas el profesor Dagoberto cuando le indique que es una obra de arte. Ramón, de nuestra era, Sí, de algún momento posterior a la antigua, también. posterior a la Edad Media, Sí, profesor. posterior a 1789. Así es. Es decir, siglo XIX, XX o XXI. ¿Usted va a elegir un siglo? Bueno, pues siglo XIX, Exactamente. euroasiática. No. Ramón, es una obra americana, Americana. producida en la América Latina, Sí. en la América Insular, Insular. en Cuba. En Cuba. Es una obra, perdón, de las artes plásticas. No. ¿Puede ser una obra musical? Una obra musical. Bueno, el siglo XIX cubano tiene o está atravesado por dos grandes momentos donde se va a expresar la nacionalidad cubana a través de la música. Uno de esos momentos es con las contradanzas de Saumel y de Cervantes, y el otro gran momento es con la eclosión del danzón a finales de la década de 1870 en la región de Matanzas y después en La Habana. Tiene que ver con alguno de estos dos No. géneros. No. Es decir, no es ni la contradanza ni el danzón. No lo es. Ya. Es una música popular. Sí, popular. Una música popular. Yo estoy pensando en una obra que a mí me gusta mucho y es La Bayamesa. ¿Es La Bayamesa? No. Ni la obra ni el género. Parte de esa popularidad la alcanza o está incluido en la zona oriental del país. En la zona oriental. A ver, Ramón, yo estoy pensando en el fenómeno de los llamados troveros. Esto tiene mucho que ver con el oriente de Cuba. Ajá. Porque bueno, en el centro está la figura de Manuel Corona, pero en el oriente de Cuba es donde van a aparecer Sindogaray, donde van a aparecer Villalón y el maestro de Sindogaray y de algunos de ellos que es Pepe Sánchez, al que Ajá, se le sí. adjudica incluso el primer bolero cubano, la Sí. primera pieza literalmente de bolero cubano que rompe con los códigos del bolero español, ¿no? Tiene usted razón, sí. Dígame si me estoy moviendo en el terreno Está moviéndose en el terreno, sí. acertado. ¿Puede que tenga que ver con alguna de las figuras que yo he mencionado? Tiene que ver. ¿Tiene que ver con lo que dije del bolero? Tiene que ver. Se trata de esta obra que es de Pepe Sánchez, que está catalogada como el primer bolero cubano, Ajá. titulada La Tristeza o Tristeza. Exactamente. Esa es la- Tristeza, correcto. Esa es la pieza. Tristeza. Lo interesante de esta pieza de Pepe Sánchez es que está catalogada en la historia de la música cubana como el primer bolero cubano y latinoamericano, pero a la vez está catalogado como la obra a partir de la cual despunta todo esto que conocemos como la trova tradicional cubana y muy particularmente la trova tradicional cubana, la trova santiaguera. A partir de ahí, esta es una pieza musical que está en el origen de estos dos elementos que tienen muchísima historia. Pero lo interesante es, yo recuerdo perfectamente, ¿no? La pieza, como todas las piezas fundadoras, ha sido interpretada por muchos artistas, ¿no? Pero además lo interesante es cómo rompe con el esquema del bolero español, o sea, el bolero anterior. Y esto lo hace con yo no recuerdo el nombre que tiene técnicamente, los amigos musicólogos enseguida lo recordarán. Es este intermedio que hay entre los dos grandes bloques de letra, donde se hace un solo de guitarra, pero esa guitarra es una guitarra muy parecida a la guitarra campesina cubana, que después es la que va generando en esa trova, en esa creación de base de lo que es la trova y que le serviría incluso con posterioridad al feeling a muchos. Y ese intermeso, Si me permite. ¿sí? Tristeza es lo que es que los compases, la letra, la melodía, la distribución armónica, que es como se llama justamente, es lo que hace que sea denominado como el primer bolero porque le da forma y define el derrotero que Pero debe yo le seguir. insisto en la novedad que tiene el bolero cubano a partir de este intermedio, que a mí me parece muy interesante y casi todos los historiadores de la música plantean que eso es
también fundamental en que sea el origen de la... Exactamente, sí, profesor. La Casa de la Trova de Santiago de Cuba lleva su nombre y hay un festival que se realiza todos los años dedicado a ese género musical de la trova, la canción, el bolero, que se llama Pepe Sánchez. Festival Pepe Sánchez. Y que ha sido tradicionalmente de los lugares que han permitido conservar viva esa tradición. Y lo que decía el profesor Lombana es muy importante, todos los géneros musicales cubanos del siglo XIX son géneros de lo que pudiéramos llamar hoy una fusión. Es decir, hay células rítmicas que vienen de Europa, que vienen de África, que vienen incluso de la propia célula rítmica del continente, y en Cuba se van moldeando y van encontrando una expresión propia. Es el caso del danzón, que es un heredero de las contradanzas, es el caso de la habanera, que es un viaje de ida y vuelta con España. De hecho, la primera habanera es obra de un español, Sebastián Iradier. Entonces, estamos hablando del gran mundo de la transculturación musical cubana del 19. Pues muchas gracias, profesores. Estamos felicitándolo especialmente al doctor Lombana por haber determinado esta obra de arte. Estamos en el momento preciso para que uno de nuestros panelistas realice la pregunta que deberán responder a través de nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. Y les recuerdo que esta pregunta no aplica para nuestra retransmisión del domingo. Le corresponde al profesor Dagoberto. Bueno, este año 2025 se cumple el centenario de dos importantísimas obras cinematográficas, dos clásicos del cine mundial. Está entre las mejores películas en todas las listas que se hacen sobre la historia del cine. La pregunta es una doble, como siempre me gusta hacer. ¿Cuáles son estas dos películas que cumplen 100 años ahora en el 2025 y quiénes son sus directores? Muy amable, profesor, muchas gracias. Ahí tienen ustedes la interrogante o las interrogantes, porque son dos que deben responder, les reitero, a través de nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. La primera respuesta que llegue correcta será la ganadora y quedaremos a conocer en nuestra emisión de la semana próxima. Así estamos concluyendo nuestra cita de este miércoles con Escribe y Lea a través del canal educativo. Recuerden que volveremos para abordar el arte, la historia y la cultura universales de esta manera singular, amena, única e interesante en que lo hacemos aquí en Escribe y Lea. Profesores, que tengan una muy buena noche, una buena semana para todos, y a los telespectadores le agrego gracias por su mirada.